Buenos días para todos. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación de parte del superintendente, quien estaba agendado para el día de hoy para realizar esta intervención. Se excusa tuvo unos inconvenientes técnicos y por eso mi presencia. Entonces le reitero por parte de él su agradecimiento y se destaca la importancia de este espacio y sobre todo el rol de las entidades territoriales en el cumplimiento de los objetivos de la política pública de catastro multipropósito, dentro de la cual, pues ya como veremos en materia, la superintendencia en esencia tiene dos grandes roles. Uno como entidad coejecutora y segundo como entidad de supervisión de los sujetos de esta gestión catastral. Mi participación, como viene en la presentación, es como superintendente delegado para el registro en encargo, dadas las vacaciones de la titular. Y ¿por qué la superintendencia? En la primera precisión es porque la superintendencia delegada para el registro es que dentro de la estructura de la superintendencia, la estructura de la superintendencia se le asignó a esta dependencia las funciones de inspección, vigilancia y control. En este momento les he compartido la presentación, con lo cual me voy a apoyar en esta intervención. Ya entrando en materia, la supervisión, o sea, las facultades de supervisión, pues tiene su fundamento normativo en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 189, en el cual, pues, de manera genérica se le faculta al presidente de la República el ejercicio de inspección, vigilancia y control, la cual en esencia es ejercida a través de las superintendencias. Puntualmente fue con el Plan Nacional de Desarrollo, con la Ley 1955 de 2019, puntualmente del 25 de mayo, fecha que es necesario tener muy en cuenta y más adelante les explicaré por qué. En el artículo 79 adscribió estas tres facultades en la Superintendencia de Notariado del Registro. Estas tres facultades como novedad, como gran novedad normativa, fueron definidas en el decreto 148. ¿Por qué novedad? Porque si uno revisa en extenso el ordenamiento jurídico colombiano, no son muchas las normas que definen los alcances y conceptos de las funciones de inspección, vigilancia y control. Casi que podemos hablar de que genéricamente se habla como si fuera una sola, estas tres funciones. Y una virtud de este decreto 148 del 2020 es definir estas tres funciones, para lo cual solo en una normatividad societaria estaba definida en la ley 222. Ya pasando internamente, ¿qué ha pasado en la superintendencia una vez adscrito a estas funciones el 25 de mayo? Lo primero que hay que precisar es que es a partir de este día 25 de mayo que la superintendencia tiene la competencia de empezar a ejercer sus funciones. Entonces, es desde ese día en adelante, que va a poder abocar el conocimiento de las diferentes situaciones o casos concretos que se presenten en la gestión catastral, y podrá ejercer en sus diferentes etapas estas funciones: inspección, vigilancia y control. Entonces, esto es el punto de partida de esta línea de tiempo que vemos en esta presentación. Segundo, pues ya asumidas estas funciones por parte de la superintendencia, implicó una reorganización interna, volcar todo el andamiaje de la superintendencia al eficiente cumplimiento. De ahí surgió lo primero, lo que en la parte inicial de esta presentación, de que se adscribiera las facultades a la superintendencia delegada para el registro, quien ahorita está conformando un equipo de apoyo de expertos, dada el carácter sumamente técnico de estas funciones, y que se encuentra en vía de fortalecimiento. Para estas estrategias,
de fortalecimiento como tal institucional. Hemos contado también con los apoyos de la banca multilateral en la manera en que no solo tenemos la manera de gestionar el crédito otorgado por estas entidades, sino que cómo podemos nosotros cumplir estas grandes funciones. Ya en los puntos 3 y 4 ya son propiamente el desarrollo de esta intervención, de en qué consiste estas funciones de inspección y vigilancia, las cuales enfocaré, pues dado el objeto de este taller, a los temas atinentes a los gestores catastrales. Primero, pues como toda función, lo primero tenemos que individualizar qué son los sujetos los sujetos pasivos de estas funciones, tres funciones, que son los gestores catastrales, operadores catastrales y usuarios. Esos son nuestros tres grandes categorías de sujetos pasivos. Luego ya empezamos aquí a desarrollar en qué consiste la inspección, reiterando que una de las virtudes del decreto 148 es su definición. Previo a profundizar en cada una de estas funciones, es importante resaltar de que si bien se habla de son tres funciones, no necesariamente estas tienen que ir concatenadas o con una secuencia temporal para poder ejercer estas funciones. Es decir, que es necesario iniciar con la aplicación de una función para luego seguir con una vigilancia y, de ser el caso, culminar con el ejercicio del control. Esto es una manera de interpretar, pero no es la única. En razón de la información que conozca la superintendencia, ya sea a través de una petición de un tercero o de manera oficiosa, tendrá la superintendencia la posibilidad de valorar esa información y las circunstancias de tiempo, modo y lugar para establecer en qué momento, en qué facultad puede iniciar el conocimiento. Por eso es muy importante conocer cada facultad y el alcance de la misma. En cuanto a inspección, genéricamente está definida como la revisión del cumplimiento genérico del régimen jurídico aplicable a la gestión catastral, para lo cual la superintendencia tiene varios mecanismos. El principal es el requerir información, hacer visitas de carácter general. Esto es muy importante, la categoría, porque se distingue de las visitas especiales. La capacidad de instruir y ordenar la manera en que se debe interpretar o cumplir el régimen jurídico aplicable. Acá, ¿a qué me refiero con régimen jurídico? Es un concepto jurídico amplio en el cual puede estar integrado, primero, por toda la normatividad expedida por el Congreso, segundo, por la normatividad expedida por el gobierno, tal y como decreto 148, la normatividad interna que cada entidad que tenga esta facultad pueda expedir. Ejemplo, el IGAC, como máxima autoridad de catastral, tiene la facultad de expedir normatividad técnica al respecto. También la superintendencia, estas instrucciones, puede expedir estas instrucciones, las cuales tienen carácter vinculante, y por ende se puede verificar a través de la facultad de control su cumplimiento. Entonces, a todos estos elementos se refiere el régimen jurídico, del cual en la inspección de manera genérica puede entrar a vigilar. Las acciones para poder cumplir con esta función tiene la creación del banco de datos de gestores operadores, reportes periódicos, visitas generales y orientaciones e instrucciones. ¿A qué se refiere cada una de estas? El banco de datos y gestión de operadores, esto es una estrategia que se desarrolló, o sea, se encuentra apalancada en una normatividad interna de la superintendencia, en concreto en la instrucción 13 del 17 de julio del 17 de julio del 2020, en la cual
se solicita a los gestores catastrales que una vez celebren los contratos con los operadores catastrales, informen a la delegada, a la superintendencia, de ese hecho. ¿Con qué objetivo se solicita ese reporte? Con el ir construyendo un gran repositorio o índice de sujetos vigilados y poder de esta manera hacer un eficiente cumplimiento de la supervisión. Este repositorio. La vigencia con la periodicidad, pues las reglas ya puntuales están en esta instrucción 13. La periodicidad es que para el reporte es cada 3 meses. Seguimos entonces con otra estrategia que es el reporte periódico de información de gestores operadores. Esto se está aún en construcción, no tiene ese apalancamiento todavía normativo como es el requerimiento o repositorio anterior, que sí lo tiene en la instrucción 13. ¿Y qué es lo que, cómo es la visión o cómo está aplicando la superintendencia estas funciones? Por lo menos es partir del reporte de los municipios de que están prestando directamente el servicio público de catastral, cuál es su ámbito de competencia, cuáles han sido y cuáles son los procesos de formación y actualización que se encuentran en curso, el reporte de las actuaciones que tienen por conservación, el reporte en el CINE como Sistema Nacional Catastral, donde es esa descentralización y seguimiento a todas estas gestiones en actualización e información catastral, y el reporte y cómo va a reportar el usuario cualquier circunstancia irregular que se pueda llegar a presentar. Esto, como les comento, es la visión que tiene la superintendencia y que se encuentra en construcción, para lo cual se está fortaleciendo como principal reto y estrategia el fortalecimiento interinstitucional, sobre todo la interoperabilidad con el IGAC como máxima autoridad catastral y en todos sus roles que cuentan en esta política pública de catastro multipropósito. Visitas generales a gestores y operadores, orientadas a la verificación general del cumplimiento del régimen jurídico. Aquí, pues, como veremos más adelante, en vigilancia se hará también otro tipo de visitas, ya visitas especiales. Donde recaerá esa distinción de una u otra, se deberá informar es en la orden de visita, la categoría de esta misma diligencia y cuál es el alcance y sobre qué temas va a versar. La expedición de actos administrativos de carácter general, que son los actos administrativos de orientación o instrucción, los cuales tienen su carácter vinculante a todos los sujetos objeto de supervisión. Dado así, el fundamento normativo está en el numeral 13 del artículo 81 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, donde establece como una conducta típica objeto de investigación el incumplimiento de alguna de las normas o instrucciones o orientaciones emitidas por la Superintendencia de Notariado del Registro. Entonces, esto es una de las facultades. Esto va dirigido en este punto a instruir o orientar la manera en que se debe cumplir o interpretar una normatividad. Continuamos en la vigilancia, que ya es un seguimiento, como lo ha definido el Consejo de Estado, mucho más puntual. Es una supervisión ya de caso concreto, en la cual, pues, si bien estamos continuamos con el mismo objetivo de revisar el cumplimiento del régimen jurídico, lo hacemos ya a aspectos muy puntuales que pueden sí o no haber sido producto del ejercicio de la facultad inicial o del producto de un conocimiento oficioso o manifestado por un tercero. También tenemos, pues, los requerimientos puntuales, las visitas especiales, establecimientos de planes de mejoramiento y revisión de actuaciones específicas. Los requerimientos puntuales
son pues como conocemos de cualquier otra entidad, son los oficios en los cuales pues hacemos se haría una solicitud específica sobre una circunstancia que llame la atención de estas competencias de supervisión para poder hacerle un análisis y valoración técnica en de estas circunstancias. De aquí la necesidad y el esfuerzo de la superintendencia de contar con un equipo con amplio conocimiento y experto en estas áreas. Las visitas especiales, como es un enfoque específico, la distinción, como lo precisé, estaría en la orden de visita. Establecimientos de planes de mejoramiento, esta sería una estrategia enfocada exclusivamente en los gestores catastrales. Es que producto de esas inspecciones, puede ser de manera presencial, virtual, o de los requerimientos de información, se advierta alguna circunstancia que puede llegar a incurrir en alguna falla del servicio, como servicio público, pues antes, como anticipación o prevención, están estos planes de mejoramiento. Esto es una de las principales características que da el enfoque de auditoría con el cual pretende ejercer las funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro. Esto es ya concreto, la revisión de actuaciones específicas en lo que respecta a la vigilancia. En cuanto a los usuarios, como los enfoques que acabamos de ver, inspección y vigilancia, son muy dados desde el punto de vista sobre todo de la gestión del gestor catastral, como en algunos aplicables el operador catastral. El plan de mejoramiento al operador no sería viable, por eso, pero haciendo esa distinción. Ahora, en cuanto a los usuarios, ¿cómo podemos nosotros ejercer estas tres facultades? A través de los reportes y requerimientos de información para los casos de inspección y vigilancia, y también tienen como uno de los actores preponderantes en toda esta política y como servicio público que es hoy en día, y el cambio de una función catastral a un servicio público coloca en el centro de todo este andamiaje al usuario, también como sujeto de derechos, pero también como de obligaciones, y por ello también es objeto de esta supervisión. También podría ser entonces sujeto pasivo de alguna investigación de carácter administrativo. Del procedimiento, ya concretamente en cuanto a control, es esa potestad de investigación y sancionatoria que le fue conferida a la superintendencia. Para ello, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley 1955, hay dos artículos puntuales donde hace una descripción de en qué consiste este procedimiento administrativo y da un decálogo de conductas típicas. Es de resaltar que estas facultades hay una remisión expresa a la reglamentación, a la regulación que establece el Código de Procedimiento Administrativo, concretamente al procedimiento administrativo sancionatorio, con lo cual la superintendencia, al momento de ejercer toda esta función de control, al iniciar cualquier investigación, tendrá que ceñirse a esas normatividades. Es de resaltar que esta investigación se distingue de las otro tipo de investigaciones o responsabilidades. Aquí vamos frente a una responsabilidad administrativa, por lo cual la disciplinaria, la fiscal, la penal o cualquiera de otra índole o contractual, pues eso no entra en conflicto, o no habría una doble investigación si se inicia dos o más investigaciones por un mismo hecho. La connotación, entonces, de esta investigación es meramente administrativa. Aquí en esta presentación vemos claramente las diferentes etapas del procedimiento administrativo sancionatorio desde su inicio con el conocimiento de oficio o a solicitud de parte. Y acá pues vemos una clara prueba de que
la visión de estas tres facultades no necesariamente debe o se ciñe exclusivamente a una visión concatenada para el cumplimiento de estas tres funciones. Perfectamente, dadas las circunstancias, valorada por la superintendencia, las circunstancias de tiempo y modo y lugar, podemos de manera directa, si así lo amerita, de iniciar con estas fases. La averiguación preliminar, tal como lo establece la ley 1437, es una etapa optativa de la administración. Entonces, luego seguimos pliegos de cargos, descargos, periodo probatorio, alegatos, decisión y reposición. Otra de las virtudes que tiene el Plan Nacional de Desarrollo es que relacionó 13 en el artículo 81, 13 conductas típicas para los sujetos pasivos. Concretamente, para gestores y operadores están del numeral 1 al 12 y aplicables a los particulares están en los ejercicios iniciales. De esto se resalta lo que comienza en la primera parte de la presentación, el numeral 13 del artículo 81, donde hay un tipo abierto, hablando en términos penales, un tipo abierto, es decir, el incumplimiento que es necesario para su imputación o para su verificación, es necesario acudir a otras normas para poder formular o configurar debidamente la tipificación. En concreto, el numeral 13 dice incumplir las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En las demás que adicionen, modifiquen, complementen o reglamenten la regulación expedida en el IGAC o las instrucciones y órdenes. Por ejemplo, para una correcta imputación, en este caso, si se apalanca en este numeral 13 del artículo 81 por una instrucción, ejemplo, el incumplimiento con la obligación de reporte trimestral de los contratos, entonces sería el numeral 13 del artículo 81 del Plan Nacional de Desarrollo más la instrucción 13 de este año del 2020. Eso sería una correcta imputación. Ahora, los usuarios tienen como deber el permitir el acceso a la verificación de sus predios, suministrar información veraz y útil, participar en todas las actividades que sea citado en el marco del catastro multipropósito y adelantar todas las gestiones pertinentes para poder lograr la coherencia de la información o la actualización de la información. Estos deberes de estos usuarios, a su vez, el Plan Nacional de Desarrollo los convirtió y con el decreto 148 como en posibles faltas administrativas. También en el Plan Nacional de Desarrollo y también reglamentado en el decreto 148 se especificaron los tipos de sanciones que puedan ser aplicables y los discriminó por sujeto investigado. Para los gestores, operadores y particulares está la multa, que es de 25 a 241.645 VT. Esto en cumplimiento de la misma normatividad en el Plan Nacional de Desarrollo, que se debe expresar las sanciones en VT. Esto convertido, o sea, a plata blanca o cierta, la VT hoy en día, 2020, está en 35.607 pesos. ¿Qué implica? Que tenemos 800, la sanción puede fluctuar entre más o menos 890.000 pesos a un poco más de 8.600 millones de pesos. Ahora, los gestores catastrales habilitados, eso es mediante acto administrativo de habilitación, puede suspendérsele esta habilitación o revocarse la misma. En evento en el cual de tomarse una u otra medida será por default el IGAC quien entre a tomar estas funciones. Por último, y pues son los retos que tenemos en esta implementación de esta política pública.
Uno, la articulación interinstitucional. Segundo, el reconocimiento de como las entidades territoriales como foco y eje central, al igual que el usuario, de toda esta política pública. Y para el usuario, con acondicionarnos todas las entidades a esa nueva visión de esa mutación entre función catastral a servicio público catastral, lo cual el primer y gran cambio es dejar en el centro de todo este cumplimiento al usuario. Retos también ya en concreto de la superintendencia. Uno es fortalecernos en nuestro equipo en esa experticia para poder ejercer a cabalidad estas funciones de supervisión. Y aquí la reiteración, si bien es la parte fuerte o de seguimiento de supervisión o de control, que quizás no es la más agradable, por decirlo así, es una precisión y una actitud que el superintendente quiere dejar en este escenario y quiero transmitirles. Es que para la implementación de esta política pública, la superintendencia, antes de ejercer todo este tipo de funciones, lo que quiere es lograr ese acompañamiento para a cada uno y sobre todo los gestores aquí presentes, para una correcta implementación de esta política pública, la cual encierra un gran reto y necesidad para el país, porque se concreta es tener toda la información necesaria de nuestra tierra y sobre todo de nuestro territorio. Entonces, reitero, la superintendencia les ofrece su acompañamiento y también desde el punto de vista jurídico y de estas funciones, su asistencia técnica y jurídica. Muchísimas gracias. Doctor Rivera, muchísimas gracias a usted, digamos, por esta ilustración completa sobre la función de vigilancia y control, inspección, vigilancia y control. Tenemos 3 preguntas muy rápido, ya para todos nuestros participantes estamos cerrando este espacio y me voy a permitir hacerle la primera, Doc. Esta tiene que ver con lo siguiente: ¿qué procedimiento sancionatorio tiene planteada la superintendencia para los ciudadanos que no reportan oportunamente al catastro las variaciones en las condiciones de sus predios? ¿Quién lo inicia? ¿Qué tipo de sanciones? Gracias. Sí. Primero, la primera precisión es que pues, la superintendencia no busca, no es intención ni su estrategia, por lo menos con el usuario, llegar inmediatamente, iniciar como primera medida un procedimiento sancionatorio. Como vemos, hay otras facultades previas que es como medidas de mitigación para los efectos negativos que pueda llegar a generarse con estas conductas, que lo da la inspección y la vigilancia. Pero de ser así, de ser el caso en concreto, de tener la necesidad de verse abocado a iniciar una investigación administrativa, será conforme el procedimiento que establece el CEPACA, la ley 1437, para poder sancionar al usuario por algún incumplimiento de estos 4 grandes deberes que ahorita revisamos, de adelantar las actuaciones necesarias para la actualización, o de no reportar la información, o no de permitir el acceso. ¿Cuáles son el tipo de sanción que únicamente le puede aplicar al usuario? Es el de multa, que podrá fluctuar entre 25 salarios mínimos a 265,000. Todas las cosas. Es bastante amplio ese rango. Como vemos en plata, es de casi 900,000 pesos hasta 8,600 millones de pesos, para lo cual la superintendencia en el Plan Nacional de Desarrollo tiene unos criterios de gradualidad. Entonces, tanto atenuantes como agravantes, y también, como le aplica, como hay una remisión genérica al CEPACA, también le aplica los allí establecidos. Entonces, muy seguramente pues se verificarán las condiciones socioeconómicas, las propias de la conducta, como criterios de graduación de esa sanción, que solo le aplicaría la multa. Perfecto, doctor. La segunda pregunta, que también es muy puntual, es: ¿el ejercicio
de inspección, vigilancia y control a la prestación del servicio público catastral implica la revisión técnica de la labor de los gestores catastrales? Sí, señor. De hecho, es uno de los grandes retos que se le presenta a la superintendencia, de estar a la altura en su conocimiento y experticia, y por eso el equipo que se encuentra conformando para ello sí implica estas facultades en un análisis técnico de los casos puntuales. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿cuál es la línea de contacto con la que cuentan los usuarios para ejercer control a los actos irregulares en el marco de la superintendencia? Las líneas de contacto son, pues tenemos toda la plataforma, el andamiaje de la superintendencia de notariado del registro. Como primera es la página web. Tenemos que allí se puede a través de la plataforma SIGE erradicar todas estas peticiones, quejas y reclamos, y los números de contacto de telefónicos también de la superintendencia allí dispuestos. Bueno, doctor Rivera, pues muchísimas gracias por este gran cierre de la parte temática con la dimensión de inspección, vigilancia y control. Muy amable por acompañarnos en este evento. Muchísimas gracias a ustedes y reitero la importancia de las entidades territoriales en este gran política y del compromiso de la superintendencia de su acompañamiento. Muchísimas gracias.